Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, independiente de la hora o el lugar en el que estén. Mi nombre es Rafael, somos unos estudiantes de la Escuela de Ingenierías de Medicina de noveno semestre. Queremos el día de hoy abordar el tema de lo que es la embriología mamaria. Es un tema realmente cuando se revisa la literatura es complejo, es difícil de abordar. Sin embargo, nosotros quisimos acá hacer un abordaje lo más sencillo posible, con los conceptos lo más claros posibles y los más sencillos posibles. Esto fue un trabajo en conjunto de parte de Roxana Murillo, Sara Posada, Juanita Escobar, Carolina Barrientos, María del Mar Luna y mi persona, Rafael Giraldo. El objetivo de lo que queremos presentar hoy es, primero que todo, qué es la línea mamaria, cómo se forma y cómo involuciona durante el desarrollo fetal y embrionario. También queremos hablar de lo que es la canalización de los conductos galactóforos, cómo se diferencia el tejido mamario y las alteraciones clínicas que podríamos encontrar y qué tejido está comprometido en esos casos. Entonces, para esto es lo más importante porque con esta base entendemos la lógica de todo lo que sigue. Sin lógica, realmente este tema es inabordable. Entonces, a grandes rasgos, el desarrollo intrauterino humano es, un, es una secuencia de desarrollos, de procesos que inician con una etapa preembrionaria desde que el óvulo es fecundado, ¿cierto? Y termina, en esto discrepan un poco los autores, entre el final de la cuarta semana y el inicio de no, entre el final de la tercera semana y el inicio de la cuarta semana. Unos dicen entonces tercera semana y otros dicen, no, no es tercera, es cuarta. Sin embargo, es más o menos en esa etapa. Lo que pasa en estas etapas que diferencia la preembrionaria de la embrionaria es que en la preembrionaria tenemos una estructura bilaminar, que esta estructura va a generar una gastrulación y va a formar tres capas, las tres capas blastodérmicas fundamentales de la embriología, que sería el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. Y de ahí pasa la embrionaria, desde la octava a la cuarta semana, después de la gastrulación, y se empiezan a formar a partir de estas estructuras, de estos tres tejidos primordiales, el resto de órganos de forma rudimentaria, también llamados esbozos, para pasar ya a partir de la novena semana, o sea, final de la octava, inicio de la novena, a formar órganos funcionales. Cuando ya los órganos son funcionales, empezamos a hablar de la etapa fetal. Es importante saber esto. Digamos, esto no es de memoria, sino más que todo el concepto lógico. Entonces, el ectodermo va principalmente a implicar el desarrollo de la epidermis, porque el de la dermis va a ser el del mesodermo, las glándulas anexas a la epidermis, apócrinas, écrinas, las mucosas y el sistema nervioso y todo lo que se deriva de un sistema nervioso, o sea, todo lo que tiene neuronas, todo lo que tiene sensibilidad, de ahí vienen todos los órganos de los sentidos. El mesodermo, el concepto del mesodermo es que es todo lo que es tejido conectivo, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, huesos, músculo liso, músculo estriado, músculo cardíaco, sistema geniturinario y la dermis. Listo. Y el endodermo va a constar principalmente del sistema digestivo, o sea, del tubo digestivo, páncreas y hígado. Glándulas endocrinas, ahí está la importancia, endocrinas y los pulmones. Listo. Entonces, acá tengo un tablero con el que les quiero empezar a hacer una introducción porque dibujando, viendo cómo es el movimiento, imaginándonos cómo es que se desarrollan estas estructuras, es como se entiende, ¿cierto? La embriología en texto plano es inabarcable, es ininterpretable. Hay que dibujarla, hay que ver cómo es el movimiento de los diferentes tejidos, de las diferentes células. Entonces, para esto, habiendo dado esta introducción, vamos a empezar a hablar de lo que es la línea mamaria. La línea mamaria está compuesta de dos tejidos primordiales. Uno el mesodermo, ¿cierto?
Este mesodermo va a empezar a diferenciarse, pues, produciendo ciertos factores alrededor de lo que es el feto. Perdón, no, en este momento es embrión. Esto va a estar así, como un muñeco de jengibre, ¿cierto? Esta va a ser la línea mamaria, que es mesodermo, es un área mesodérmica. La línea mamaria es un área, que esa área va a formarse una placoda, porque esta línea mesodérmica va a empezar a producir un factor de migración que se llama WNT. Hay muchos factores. Este es el que nosotros pensamos que es el primordial, y esto va a empezar a traer ectodermo, que es migratorio a esta zona. Entonces se va a empezar a acumular en esta zona. Se va a empezar a acumular en la línea mamaria. Entonces, esta es una mirada, digamos que coronal de lo que sería el embrión, pero también podemos tener una mirada sagital de lo que es el embrión, que se vería así. Estas serían las líneas mamarias. Obviamente serían bilaterales, ¿cierto? Son bilaterales. Si no, sería un trastorno del desarrollo que ahorita los vamos a ver. Y entonces empieza a migrar ectodermo. ¿Sí? Ese ectodermo se empieza a acumular ahí. Y esto se conoce, el conjunto de esto, como placoda mamaria. Esto es lo que es la placoda mamaria. Listo. Entonces esto se da, como dijimos, desde la cuarta semana, digamos que hasta la sexta. Y a partir de ahí, más o menos como a la séptima semana, recordemos que la octava ya pasa a un feto, más o menos en esta semana empieza a darse un proceso de involución. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos saber, hay animales, por ejemplo, los cerditos, acabo de dibujar a Peppa Pig, que tienen digámoslo así, para términos educativos de este momento, hablando en términos así como coloquiales, un collar mamario, ¿cierto? Que desciende desde la axila hasta la ingle. Lo mismo los perros, por ejemplo. Tú miras un perro salchicha y el perro salchicha tiene un montón de tetillas. Las mamas son casi que un collar alrededor de todo el vientre, ¿cierto? La línea mamaria sea en toda la parte ventral, que sería esta parte, digámoslo acá como anterior, pero eso no es la forma como se describe en embriología, se dice ventral. Dorsal sería la zona de atrás donde está nuestra espalda. Listo. Entonces empieza un proceso de involución para cortar todo esto y dejar solo las que van a quedar en el cuarto espacio intercostal. Listo. Solo esas van a quedar. ¿Y qué va a pasar con eso que queda? Ya les voy a mostrar. Entonces se va a empezar a formar algo que se llama la yema mamaria, que es el cúmulo de ectodermo. Pues de estas placodas empiezan a engrosar en esa zona, obviamente siempre sobre mesodermo, que es el que siempre va a estar enviando todas las señales de crecimiento, diferenciación y desarrollo a ese ectodermo, la yema. Esa yema después pasa a ser una yema primaria. Esta es una yema primaria, después pasa a ser una yema secundaria. Se empieza a hundir. Entonces, esto es una vista sagital, ¿cierto? Pero si lo viéramos desde arriba, se vería así, esta depresioncita. Listo. Y ya es secundaria cuando empieza a generar los primeros tejidos glandulares. Esos tejidos glandulares es por imaginación del ectodermo hacia el mesodermo, ¿cierto?
todo este tejido se invagina, o sea, se mete, penetra en el mesodermo, que es el que le está dando solamente sostenimiento, vasos sanguíneos, músculo liso, todo eso. Y esta va a ser la parte productiva. Estas células epidérmicas, ectodérmicas a la vez, que van a imaginarse. Ese desarrollo va a seguir alrededor del todo el estadio fetal, va a generar glándulas. ¿Qué pasa? Eso queda así. Hombres y mujeres en la infancia no nos diferenciamos, ¿cierto? Hombres y mujeres del género humano tenemos solo dos mamas, que es por eso la involución, ¿cierto? Puede que, digamos, tengan otra, ¿cierto? Eso sería un trastorno, polimasia, o puede que no tengan sin otra mama, sin otra tetilla, politelia, que ahorita vamos a abordar eso. ¿Qué pasa? Ya cuando empezamos el desarrollo sexual, las hormonas van a hacer los cambios. Entonces, por un lado, en los hombres, la testosterona va a generar que ese tejido se genere una atrofia y no va a haber glándula mamaria. Y en las mujeres, por otro lado, los estrógenos y los progestágenos van a llevar a un desarrollo, a un crecimiento, a una diferenciación, para que al final, en una gestación, produzcan leche. Listo. Entonces, este es el resumen de lo que hemos hablado. Las glándulas mamarias inician su formación en el embrión entre la cuarta y sexta semana por engrosamiento ectodérmico en la línea mamaria, que se extiende de manera bilateral en la cara ventral del embrión, desde la axila hasta la región inguinal de este. Acá tenemos un dibujo que nos lo ilustra, ¿cierto? Acá entonces esto probablemente sea, por ejemplo, en la séptima semana más o menos, que ya empieza a involucionar, y esto sea más o menos en la cuarta, quinta semana, que va a lo largo. Listo. Acá, como dijimos, cuarto espacio intercostal, se forma la yema primaria, yema secundaria, y al final de la vía prenatal se canalizan los conductos galactóforos, que fue lo que hablamos ahora. Y acá tenemos lo de la línea mamaria, que es epidermis, que es glandular, que es una depresión. Esto me faltó abordarlo, que es una fosita mamaria superficial, que es la que va a protruir y formar el pezón, ¿cierto? Y acá, por ejemplo, otro factor que puede ser es este, para formar los conductos galactóforos y la función mamaria femenina. Entonces acá vemos, esto sería la yema mamaria primaria, yema mamaria secundaria, cuando ya tenemos glándulas. Cuando ya tenemos glándulas, acá también sería secundaria. Listo. Alteraciones mamarias. Entonces vamos a abordar esto de manera lógica, para que no aburra. Entonces, callo en la regresión de la línea mamaria durante la embriogénesis. Entonces no revierte y obviamente va a quedar con más, como el perro salchicha, como Peppa Pig. Es más común en hombres la historia familiar del síndrome de Turner. ¿Listo? ¿Qué síndrome de Turner? Es una persona que como cromosomas sexuales solo tiene un X, ¿cierto? Nunca va a tener un Y, porque si solo tuviera un Y, recordemos que eso nunca es viable. No, 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 eso no es viable. Entonces tiene un Y, una persona con cromosoma sexual únicamente Y. Entonces son pezones accesorios, recordemos, telia, pezón. Entonces son pezones accesorios. ¿Por qué? Porque no hay una regresión de esas placodas, ¿cierto? Entonces sí se forma ectodermo sobre ellas. Síndrome de Char también está asociado. Síndrome de Char tiene una triada. Ductus arterioso, y malformaciones cardíacas. El dedo meñique, deforme o malformado, y malformaciones faciales.
Es autosómico dominante. Listo, continuemos acá con polimastia. Entonces, mastia. Cuando me hablan de mastia, mama. ¿Cierto? Me están hablando no solo del pezón, sino de la mama entera. O del tejido mamario de sostén, ¿cierto? Poli, muchos. Entonces tiene más mama. Puede que cuando esté en la infancia no se le note, pero cuando llega a la pubertad, ese mesodermo empieza a enviar señales, se engrosa el también, que está compuesto de grasa, de músculo liso, de vasos sanguíneos, de vasos linfáticos, porque es mesodermo. Miren, acá puede tener telias, pues puede tener pezones, politelias también con su polimastia. También se relaciona con síndrome de Char, historia familiar. Entonces acá decimos, es presencia de tejido mamario adicional con o sin pezón a lo largo de la línea mamaria. Atelia. Telia, pezón. A no tiene pezón. ¿Qué falló ahí? El ectodermo. Entonces, placoda mamaria, claro, no hay ectodermo, ¿cierto? Y entonces el mesodermo se desarrolla, pero como no hay ectodermo, ahí no hay pezón. Se asocia con síndrome de Poland. ¿Qué es síndrome de Poland? Síndrome de Poland son alteraciones musculares unilaterales, puede ser completa o incompleta, digamos cuando afecta, en cuanto a si afecta o no el músculo pectoral mayor. Listo. Es ausencia visible del pezón con tejido mamario subyacente. Es rarísima y se asocia a síndromes congénitos como Poland que ya dijimos. Factores de riesgo también, exposición a teratógenos. Amasia. Entonces, masia, ¿cierto? Masia nos habla de mama, no tienen mama, no tienen tejido mamario, tienen pezón, no tienen, ¿cierto? Pero no tienen mama. Puede estar relacionado con síndrome de Poland, es muy poco frecuente también. Hay casos relacionados con cirugías, o sea, Poland inducido por cirugía. Listo. Y entonces, ¿qué pasó en la embriogénesis? Una falta de desarrollo de la yema epitelial secundaria, mientras que la placoda mamaria se desarrolló normalmente. Claro, el ectodermo, si se estaba ahí, se desarrolló bien. Ahora, las yemas epiteliales que rodean ese ectodermo y ese mesodermo, pues las células epiteliales debajo de ese mesodermo no se desarrollan bien, ese mesodermo no se desarrolla bien y no hay mamas. Por otro lado tenemos la amastia, que es completa, no tiene desarrollo de esa línea mamaria, no se desarrolla la placoa mamaria, no se desarrolla el mesénquima, no tiene absolutamente nada más que los pectorales debajo, ¿cierto? Se asocia también al síndrome de Poland, es muy rara, se asocia con síndromes del mesodermo, ¿cierto? Porque si no hay mesodermo, no hay señalización para que crezca tampoco el ectodermo. Listo. Micromastia, son más pequeñas, más que una ausencia es una insuficiencia de placoa mamaria del tejido mesenquimantoso subyacente, puede ser multicausal, ¿cierto? Miren, hipogonadismo, síndrome de Turner, desnutrición. Bueno, es poco frecuente, puede ser unilateral o bilateral, y es un pecho pequeño, subdesarrollado, sin respuesta adecuada a estímulos hormonales. Tenemos la microtelia, que es telia, recordemos, un pezón más pequeño que el otro que es más grande. Entonces es una hiperplasia del ectodermo, obviamente, de ahí desciende el pezón, de la placoa mamaria durante el desarrollo fetal. Se tiene como factores de riesgo historia familiar y trastornos hormonales, es poco común, como todos estos son poco comunes, y listo. Y vamos a la hipoplasia mamaria. Es un desarrollo insuficiente o alterado de la placoda mamaria y del mesénquima adyacente, o sea, de ambas, lo cual afecta la proliferación de la yema epitelial y la posterior ramificación ductal. Se asocia a síndrome de Turner, síndrome de Poland
displasia ectodérmica, ¿cierto? Mamas pequeñas, asimétricas, en casos severos, insuficiencia de la producción de leche, hipogaláctea. Como factores de riesgo está el hipogonadismo, la insuficiencia ovárica o el síndrome de Turner. Y eso ha sido todo, muchas gracias.